Hola, muy buenas tardes. Les agradezco la presencia en esta tarde del mes de julio y particularmente quienes van a ser ponentes de este foro de debate. Es la cuarta sesión que celebramos. Hoy la hacemos bajo el título El impacto del narcotráfico en la sociedad española. A todos los ponentes, a la moderadora Sandra Golpe, periodista Antena 3. Después ella misma presentará al conjunto de las personas que van a intervenir. Yo, 2 minutos menos si puedo, no para introducir, sino para hacer algún comentario sobre el motivo por el que este Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España, al analizar qué temas se podía discutir en una próxima, que es la de hoy, sesión del Foro de Diálogo, escogió el tema del impacto del narcotráfico en la sociedad. No sé si funciona o no funciona. Sí, el impacto del narcotráfico en la sociedad española. Esta mañana, viniendo desde Barcelona, me refugié en la última encuesta, en el último sondeo del CIS, para ver cuáles eran las principales preocupaciones de la sociedad española, pensando encontrar en los primeros puestos a la droga. Y no es así. Ocupa exactamente el 0,2% de las preocupaciones de los ciudadanos españoles. He tenido la suerte, la fortuna de asistir, aunque durante poco rato, a lo que sería el café, en un almuerzo hoy con parte de los ponentes. A otros he tenido también la oportunidad de conocerles a través del contacto telefónico para convenir con ellos su presencia en este foro. Mucho mejor que ellos hablen después. Yo he disfrutado los minutos que he tenido de conocimiento personal, lo que decían en el transcurso de ese café, pero si aludo a ellos es precisamente porque con alguno en particular, cuando le comenté la encuesta o el sondeo del CIS, me dijo, quizás el problema de los españoles es que no sea problema que se preocupen por el consumo de drogas, porque efectivamente es una epidemia que afecta a nuestra sociedad, que afecta a nuestros hijos, a nuestros nietos, que algunos dicen, habrá personas con mayor conocimiento de causa, que España es una puerta importante de acceso de la droga a Europa, de la cocaína, no la única seguramente. España, en cualquier caso, me quedé sorprendido también, después lo va a ratificar sin duda alguno de los ponentes, es uno de los países de más consumo de cocaína de toda Europa, y de todo ello, en su conjunto, las afectaciones en definitiva, quisiéramos hablar. La mayoría de los ponentes, se darán cuenta, son gallegos, que junto que el presidente de esta casa también es gallego y también lo es el vicepresidente, hoy estamos bajo un influjo de las meigas galegas que vete a saber lo que puede suceder en el transcurso de la tarde. Pero no simplemente hay gallegos, hay otras personas que no son gallegas y además hay también algo que creo que es muy importante y necesario. Se han dado cuenta por lo que son las informaciones de los medios de comunicación que lamentablemente lo que en su día fue la lucha contra el narco, contra todo el tráfico de drogas en Galicia, hoy, desde hace muchos años, se ha extendido también al sur de España, al campo de Gibraltar, Algeciras. También hay entre los ponentes, como después Sandra se encargará de recordarlo al presentarlos, un representante de una fundación que lucha contra la droga. Sin más, aunque después, durante 15 segundos, utilizaré la palabra para presentar quien hará la introducción, le doy la palabra en estos momentos al presidente del Consejo General de Procuradores de España. Gracias, Josep. Ya que has mencionado que estamos aquí una mayoría de gallegos y has mencionado a las meigas, pues diré una expresión gallega, meigas fora. Comenzaré así. Buenas tardes. Ya tuve oportunidad, gracias a todos ustedes por su presencia, por acompañarnos en el día de hoy. Decía que ya tuve la oportunidad en el primero de estos foros debate de la Procura de anunciar que la intención de todos ellos era mostrar a la sociedad el interés que tenemos todos los procuradores por los temas candentes de actualidad. Somos una profesión que representamos a todas las personas, tanto físicas como jurídicas, ante los tribunales. Por consiguiente, nuestra primera obligación es estar insertos en esa sociedad. Formamos parte de ella y nos preocupan todos los temas que puedan impactarla o atañerle. El tema de hoy, como todos ustedes saben, es el impacto del narcotráfico en la sociedad española. Creo que es un tema de absoluta actualidad. Esa actualidad, lamentable actualidad, que viene produciéndose hace aproximadamente 30 o 40 años, en fechas pretéritas a ese tiempo, en España no se hablaba de narcotráfico ni de drogadicción, porque realmente era un tema muy esporádico, pero
lamentablemente hace 30 o 40 años empezó a introducirse en la sociedad española y hoy en día ha vuelto a ponerse de actualidad y muy especialmente el reflejo de ello es un libro que ha sido secuestrado por la justicia, pero que ha dado lugar a una serie de televisión, la famosa Fariña, que todos ustedes conocen, lo cual ha vuelto a traer el tema a la más candente actualidad. Aquí no estamos para hablar de la serie de televisión, o que saldrá en algún momento, me imagino, hará alguna referencia a ella. Ni siquiera tampoco, creo yo, aunque sí se puede tratar, para ver cómo son o cómo funcionan los canales de introducción y distribución de todo el tema del narcotráfico. Estamos fundamentalmente para tratar de resolver el problema que afecta a la sociedad española y es el de la drogadicción. Y tratar de evitar que el narcotráfico se arraigue y se extienda más de lo que está, y si es posible, y ojalá sea así, que vaya desapareciendo día a día y minuto a minuto de nuestra sociedad. Y este yo creo que es el objetivo de todos nosotros en el día de hoy. Obvio, presentar a los magníficos ponentes, gente que lleva muchos años luchando en este ámbito y que conocen perfectamente toda la situación. Y no puedo resistirme, para terminar, sin agradecer la presencia, porque ellos no van a ser ponentes, de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico, representada por Manuel Couceiro y Ambrosio, que están aquí, y también agradecer la presencia, como no, de nuestro presidente de la Audiencia Nacional, querido José Ramón, muchas gracias. Dicho lo cual, la presentación de Enrique León creo que te toca a ti, Josep, y a su vez a Enrique le tocará la de todos los demás ponentes. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy sencilla, ¿no? Simplemente la presentación del resto era la propia Sandra, que es la que introducirá y moderará el debate. Yo agradecer una vez más la presencia de todos ellos y en particular de Enrique León, ¿no? Enrique León, como reza el programa del foro, pues es excomisario de Policía Nacional en Galicia, tuvo un papel muy activo y protagonista, aunque a él no le gusta ser protagonista, pero fue protagonista, lógicamente, de la lucha contra el narcotráfico. En todos los debates, en todos los foros, hemos procurado que una persona o dos introdujeran el tema. Recuerdo que el primero fue sobre Cataluña, diálogo, etcétera, que hubo dos catedráticos, uno de Derecho Administrativo de Madrid, Santiago Muñoz Machado, uno de Constitucional de Barcelona. Luego estuvimos con el tema de fake news, y estuvo Victoria Camps, catedrática de Ética. En el tema Reforma de Justicia estuvo el ministro de Justicia. Y hoy, para introducir el tema que es objeto después del debate y de coloquio, hemos pensado que la persona que podía sernos más útil y que podría intentar dar las pautas para después poder tener un debate que nos enriqueciera a todos sería nuestro amigo León, nuestro excomisario. Y aquí, por tanto, sin más, le cedo la palabra para su exposición. Muchísimas gracias. Yo, antes de nada, antes de empezar, quiero agradecer a ustedes, al Consejo General de los Procuradores, la invitación para participar en este foro, que para mí, sin duda, es un honor, y además un doble honor, o un triple honor. Primero, por mí, que quiero agradecérselo. Segundo, porque yo, a pesar de todo, y aunque ya llevo unos años jubilado, inevitablemente mi vida transcurrió en el Cuerpo Nacional de Policía, en la que desarrollé toda mi actividad en la lucha contra, la mayor parte de los años, en la lucha contra la delincuencia organizada, en especial en lo que se refiere al narcotráfico. Y, además, como miembro de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, de la que soy vicepresidente también. Entonces, eso también es importante y que creo que es una labor muy encomiable y de la que puede hablar muy adecuadamente y con mucho conocimiento de causa el presidente o el decano de los procuradores de Galicia, que está aquí presente también. Él les puede explicar adecuadamente lo que hay, sobre todo con respecto a la Oficina de Gestión de Bienes, y que eso es muy importante, sobre todo en lo que se refiere a la ayuda a la autoridad judicial y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en aquellos bienes que son intervenidos, que no se sabe qué hacer con ellos, porque acaban estropeándose en las puertas de las comisarías o en los locales en los que están depositados años y años y años, y al fin se consiguió que las autoridades judiciales se diesen cuenta de este problema, y lo que se hace es hacer una venta
previa y ese dinero que se obtiene de esa venta se deposita y luego si hay una sentencia absolutoria lo que se le hace es dar el dinero a la persona a la que se le intervino ese bien, que sale ganando, porque si lo que se le intervino fue un coche de alta gama, si pasan 5 años no sirve para nada, mientras que de esta manera recupera el dinero que de la venta que se hizo en el momento que se intervino. Bueno, esa es una de las funciones. Y bueno, por eso quería darle las gracias, sobre todo la que me refiere. Yo tuve la suerte de caer en un destino, en el año 1970, que era una balsa de aceite, era casi como el paraíso terrenal, Villa García de Arosa. En aquel momento, absolutamente de actividad delictiva nula. A lo mejor había una infracción penal que podía ser delito o falta cada 15 días. Con el tiempo se fue evolucionando, inevitablemente pasó a haber muchas más. Pero el problema surgió cuando empezó el contrabando de tabaco a nivel ya fuerte. Hubo un momento en que el contrabando de tabaco se convirtió en modus vivendi de una gran parte de la sociedad en aquel momento. ¿Y qué pasa? Que en aquella época, antes del año 82, antes del año 78, que se aprobó la Constitución, el contrabando de tabaco no era delito, era una infracción tributaria. Pero esa infracción tributaria podría estar sancionada por los delegados de Hacienda con penas privativas de libertad, incluso por los delegados de Hacienda o por los gobernadores civiles. Claro, en el año 1978 se aprobó la Constitución y eso dejó de ser así, entró en vigor el principio de la legalidad de las penas, el principio de todos esos que ustedes conocen mejor que yo. Entonces se acabó, nadie puede imponer una pena privativa de libertad si no es un juez o un tribunal y con un delito que esté previamente establecido antes de su comisión, todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Que entre el año 1978 y el año 1972 fue tremenda la explosión del contrabando de tabaco. Yo les puedo asegurar a ustedes que era tremendamente cantoso. Se veía a la gente con cajas de cartón llenas de billetes de 5.000 pesetas, yendo a los sitios en los que tenían sus oficinas los contrabandistas y que iban, yo quiero tantas cajas para hoy, yo quiero tantas cajas para mañana. La forma del transporte, la forma que tenían de introducir el tabaco era de dos maneras. Una con barcos que eran nodriza o también le llamaban mamas, que los ponían fuera de las aguas jurisdiccionales españolas y allí iban las lanzaderas, las lanchas o los barcos pesqueros a buscar las cajas que habrían pedido y las traían para tierra. O bien los propios contrabandistas desde ese barco las bajaban y en sus propias lanchas las colocaban en tierra. Era más caro para el que las compraba, inevitablemente, porque el peligro era mayor para el contrabandista mayor. Estos contrabandistas lo que vendían era un tabaco de desecho que generalmente quien lo ponía en el mercado era la Reynolds, esta fábrica americana de tabaco que tiene su sede en Salem, en los Estados Unidos, y quien lo controlaba vendían un tabaco que estaba fuera del mercado para ellos, para los americanos, porque se había pasado de caducidad. Pero, sin embargo, en España había la creencia de que era un tabaco mucho más fresco que el que vendía Tabacalera. Y no era así, era mentira, porque era un tabaco que estaba caducado. Pero bueno, como tenía el encanto de ser el tabaco rubio americano de contrabando, ese era el efectivo, era el verdadero, ¿no? Y entonces, por ahí empezó la cosa. La Reynolds tenía unos representantes en Suiza. Uno se llamaba Patrick Leroy, el otro se llamaba Michel Anguy, se conocía por Roberto, por cierto, estaba casado con una señora de Coruña, y otro, un griego que se llamaba Thanasis. Ellos eran los que controlaban desde Suiza el contrabando, las cajas de tabaco procedentes de la Reynolds. Y los contrabandistas gallegos en aquel momento cargaban sus barcos, los barcos nodriza los cargaban o en Rotterdam o en Amberes, y después en muchísimos otros sitios, como en Malta y por ahí en muchos sitios del Mediterráneo, en infinidad de sitios, pero principalmente en esos sitios. Este tabaco lo traían, como les decía antes, y venían hasta las aguas jurisdiccionales
en las que ya no se podían perseguir, porque como no estaban fuera entonces no se podían perseguir. Y desde allí pues soltaban las lanzaderas y traían el tabaco. Pero el problema es que llegó a adquirir un movimiento tan grande, que llamó la atención de las autoridades inevitablemente. De las primeras autoridades que llamó la atención fue del Ministerio de Hacienda, de quien dependía la tabacalera, claro, y porque notaron que las ventas se habían reducido una barbaridad. Entonces no quedó más remedio, o bueno, primero, eso ustedes son juristas, la mayor parte de todos ustedes, y lo saben mejor que yo, primero nace la necesidad y luego se pone el remedio, ¿no? Entonces se aprobó después, en el año 1982, la Ley 7 del 82, que era la ley que convertía el contrabando en delito, a partir de una determinada cantidad de dinero. Y ahí fue donde empezó a intervenir la policía en esas investigaciones. La primera que se hizo en el juzgado de Cambados, porque en Villagarcía no éramos partido judicial todavía, dependíamos del partido judicial de Cambados. Y allí había un juez que era su primer destino, que nos apoyó en todo lo posible para que pudiésemos hacer una investigación adecuada. Ese juez hoy es el presidente de la Audiencia Provincial de Coruña, José Luis Evan Spiegelberg. Fue algo fuerte de serie. La primera vez, de verdad, que yo me topé con un juez que diese unas facilidades tan grandes y nos apoyase sobremanera para poder hacer esas investigaciones. Se hizo esa investigación y se detuvieron a 90 y tantas personas, fueron procesadas la mayor parte de ellas, y lo que pasa es que todo ese trabajo de tantos meses y meses, casi un año, pues al final, en el año 86, como no se había hecho, era un sumario tremendo, grandísimo, ¿no? Y como no se había hecho el juicio todavía, en el año 86 entramos a formar parte de la Unión Europea, y a partir de ese momento parece ser, o parecía ser, que como estaba en Suiza el centro de tal, pues no podía ser juzgado. Entonces a nosotros nos llamaron desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional, porque esto dio lugar al sumario 1184 del Juzgado Central de Instrucción número 3, que era el que llevaba en aquel momento los delitos monetarios incluso. Y bueno, pues se llegó a la conclusión de que no se podía hacer porque era por economía procesal, sobre todo, porque se podía montar en un juicio impresionante y luego que se quedase en nada. Se les detuvo a la mayor parte de estas personas en ese momento, y otra buena parte de ellos se escaparon, se fueron para Portugal. Eso se refleja en la serie a la que hacía referencia. No todo lo que reflejan en la serie es cierto, ¿eh? Yo creo que esas reuniones con determinados presidentes de la Junta para tratar, yo creo que eso no es cierto, al menos hasta donde yo llego, ¿no? Pero bueno, ellos consiguieron zafarse de la acción de la justicia en ese momento, y luego después, pues, cuando tal. Bueno, a partir de ese momento, en América surgió un problema muy importante, empezó a surgir un problema muy importante que creo que en este momento está en vigor, sobre todo el reparto entre los cárteles colombianos y los mexicanos en este momento. Creo que tienen un gran problema entre ellos. Bien, pues empezó a surgir ese problema porque el mercado de la cocaína de los Estados Unidos estaba bastante saturado y además les estaban dando caña, les estaban dando muchos palos. Entonces ellos dijeron, tenemos que abrir nuestros mercados, tenemos que irnos hacia Europa. Y pensaron, ¿cómo podemos irnos hacia Europa? ¿Cómo podemos entrar? Empezaron a través de los contrabandistas que estaban en la cárcel, a través de los segundos escalones de la gente que había caído, que había sido detenido en España, que eran colombianos, pero segundos escalones de los cárteles de Medellín y todo, pues entonces empezaron a tener relaciones. Primero, lo que tenían en común, la lengua, importantísimo a la hora de relacionarse. ¿Qué otras cosas tenían que podía favorecer a los cárteles colombianos? Por ejemplo, toda una infraestructura marítima intacta.
había quedado intacta cuando fue el contrabando. Eso no fuimos capaces de intervenir, sino porque en aquel momento los medios no eran suficientes. Yo les puedo asegurar a ustedes que para hacer aquella investigación del año 82, los medios con los que contábamos eran hoy irrisorios. O sea, era algo para reírse mucho. Yo les puedo contar, por ejemplo, que en una intervención telefónica para saber un número de teléfono, hoy esto es ciencia ficción, ¿no? Pero para saber un número de teléfono había que bajar la velocidad del UER, ¿no? Del grabador, y había que bajarlo, y entonces por los impulsos ir contándoles, pom, pom, 5, 8, y así, pero comprobarlos otras veces, porque claro, esto no es seguro para saber un número con seguridad, sacarlo de ahí. Bueno, pues esta era cómo se funcionaba. Hoy todo esto ya está totalmente superado, gracias a Dios, y hay otra forma. Incluso, como ustedes lo saben también, mejor que yo, incluso se evolucionó en todo lo que se refiere a la legislación. Empezó a legislarse primero, en el año, me parece que fue en 91 92, se aprobó un decreto de control de las lanchas planeadoras. Ya no podían no podían ser consideradas como lanchas de recreo. Una lancha de recreo con 5 caballos de 350 caballos, 5 motores de 350 caballos cada uno, es una idea. Y luego, sin nada, o sea, era el casco solo vacío completamente para poder meter cajas allí. Eso, claro, cajas y depósitos de gasolina para poder llegar al barco y volver. Entonces, claro, empezaron a regularlo. ¿Qué hicieron los contrabandistas con para irse para Portugal? Y allí, pues, en los puertos muy cercanos a Galicia, establecieron sus puertos y desde allí trabajaban. Y solo venían a Galicia para descargar, nada más. Pero bueno, esto es lo que... Así fue lo que más... Y luego después, las costas... Galicia tiene 1.500 kilómetros de costas aproximadamente. Costas con muchos accidentes y tal, que los pilotos de las planeadoras las conocían como la palma de su mano. O sea, era difícil que alguna embarcación, en aquel momento vigilancia ciudadanera, porque no había otras, todavía no había Guardia Civil del Mar, era difícil que pudiesen competir con ellos en el dominio de la ría, porque eran auténticos expertos. Pero bueno, a pesar de todo, más de uno se mató, ¿eh? Por ejemplo, a uno que en la serie le llaman Di Stéfano, no era Di Stéfano, era Kubala, que era un auténtico piloto, era un fenómeno, era algo fuera de serie. Y bueno, así fue la cosa. Pero claro, el salto al narcotráfico fue ese precisamente, el que se pasó gracias a eso, o por desgracia, esa situación de que los colombianos tuviesen necesidad de buscarse nuevos horizontes para vender su mercancía, fue lo que dio pie a esto. Y ahí fue donde entraron los gallegos. He de decir una cosa. De la gente que se dedicó al contrabando de tabaco, hubo muchos que cuando fue delito, cuando se estableció como delito y se hizo esa operación del año 1962, lo dejaron. Dejaron el contrabando incluso. Hubo otros que se dedicaron solo al contrabando, hasta el año 90 y tantos, que a partir del 90 y tantos el contrabando de tabaco como tal dejó de existir. Acabaron con él entre vigilancia ciudadanera y las demás tal. Pero hubo otros, no la mayoría, pero sí los más peligrosos, que dieron el salto cualitativo al narcotráfico. Entre ellos, el famoso Sito Miñán, al que yo tuve el triste honor de ser el que lo detuvo la primera vez. Pero por tabaco, nada más, por tabaco. Y después, pues en otras ocasiones ya por narcotráfico y eso. Pero bueno, eso era lo que era. Eran ostentosos, presumían de coches, de casas, de mujeres, eso sí, eran, y de dinero. A su lado, la vida era una auténtica ostentación. Hoy en día las cosas cambiaron completamente. Los grandes capos hoy de la droga que puede existir en Galicia no tienen absolutamente nada que ver con esta gente. Es más, es muy difícil de que sean conocidos por el público en general, muy difícil. Someten su actividad a un control muy férreo, incluso a aquellas personas a las que trabajan con ellos les imponen un sistema de trabajo muy férreo, como lo dije, muy controlado, y al que se pasa, le pasan factura, ¿eh?
Si alguno de ellos le dicen, oye, tú vas en esta moto a repartir por ahí tantos kilos de cocaína y tal, y no te saques el casco ni para hacer gasolina a la moto, ni para hablar con nadie y tal, y los vigilan. Si no hacen eso, les pasan factura, pero dolorosa, ¿eh? Les pasa factura dolorosa. Eso es la actual situación del narcotráfico. Yo no sé qué más puedo contarles. O sea, la forma de entrada del narcotráfico en España o en Galicia, toda por vía marítima, naturalmente, sobre todo la cocaína. Se emplearon barcos de todo tipo, primero barcos de un solo viaje, que eran unos cangallos que tenían allí, que estaban cayéndose por las esquinas y que las pasaban cadutas para ser capaces de llegar a tierra con ellos. Luego barcos de más de un viaje, que entonces llegaron a emplear incluso petroleros. Luego los bananeros también, que con la fruta traían mezclada la cocaína. Después surgieron los barcos pesqueros, que hubo un momento en que la flota pesquera gallega tuvo un gran problema con la entrada en la Unión Europea, porque la Unión Europea se dio cuenta de que la flota española era la más grande de toda la Unión Europea, con mucho, y entonces lo que hizo fue dar la posibilidad de unificar toneladas de registro bruto de varios barcos para hacer uno solo, y por lo menos pues darle la posibilidad de que pudiesen hacer pesca de altura o de gran altura. Bien, pero bueno, ahí empezó el problema de que se metiesen los armadores de pesqueros también en el narcotráfico. Y al final, pues lo normal, los contenedores, que eso sigue ahí al día. Si ustedes leyeron la prensa, que la habrán leído en estos últimos días, pues se han cogido contenedores por ahí en Algeciras y en no sé cuántos más sitios con miles y miles de kilos de droga. Antonio, el jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, estos días estuvo bastante atareado, ¿no? Con miles de kilos de cocaína también. Bien, y esto es la situación actual. La situación actual hay que ser honrados y honestos. Es muy difícil desde mi punto de vista de superarla. ¿Habrá alguna forma de superarla? Yo creo que habrá alguna forma inculcando valores en la juventud desde pequeñitos, que sepan diferenciar entre lo que es la vida de una persona, lo que es la vida y darle más valor a la vida que al dinero. Al dinero fácil, además. Pero claro, esto se le puede explicar a un ciudadano de 18 años que en un pueblo de Galicia tiene un conocido que le dice, toma este coche, toma estas llaves de ese coche que está ahí aparcado, lo coges, te vas a Madrid con él, allí hay una persona esperándote, y te va a dar una clave, tú le das las llaves y a las 3 horas vuelves a buscar el coche y te vienes para Galicia de vuelta. Y cuando vengas, 3.000 euros. Claro, 3.000 euros es posible que sea lo que gana ese señor trabajando 3 meses. Con mucha suerte, a lo mejor es posible, ese chaval de 18 años. Y entonces es muy difícil, que era lo que iba yo, el inculcarles el valor de las cosas, el valor de los principios éticos. Y luego después, eso desde el punto de vista de la prevención primaria, pero desde el punto de vista de la prevención secundaria, en la que ya entramos la policía, sí es necesario potenciar de una forma tremenda, para mí, la investigación. La investigación es lo primero que tiene que potenciarse, a lo que hay que dedicarle más tiempo y más medios para poder sacar adelante este problema de difícil solución. Muy bien, muchas gracias.